el año. Es 1959 y el mundo aún no sabía quiénes eran los Beatles. En Estados Unidos la fiebre por Elvis estaba en aumento. Y en México, dato real, Chabelo cumplía 24 años. El mes es noviembre y en la pequeña localidad de Holcomb, en Kansas, la familia Clutter se fue a la cama sin saber que el sonido que los despertaría al día siguiente no sería el de sus gallos o cabras, sino el disparo de una escopeta. Esta semana yo, Fernanda Dudet, les contaré con varios invitados especiales casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron no se crean, no es nuestra área. Bienvenidos a Ya es lunes, el podcast de Neobox para empezar la semana en modo extremadamente cruel, malvado y perverso. Esta semana hablaremos de contenidos sobre crímenes reales, por qué nos fascinan tanto y por qué nos hacen babear como perrito en carne asada. El caso que narré al principio es el crimen real en el que se basó la novela A Sangre Fría, escrita por Truman Capote en 1966. Esta novela tal vez no ganó el Pulitzer, pero nos dio 3 cosas muy importantes. La primera vez que novela e investigación periodística se fusionaron, una adaptación a cine con uno de los mejores actores que ha visto este planeta y ser considerada como el precursor de los contenidos de crimen real dramatizados. De acuerdo con la revista Adweek, el género de crimen real es el más popular en Netflix desde hace 2 años, mientras que en México, en ese mismo periodo, la serie Fausto, que también aborda esos temas, ha permanecido en el top 3 de tendencias, convirtiéndose en el contenido original más exitoso de Spotify. Esto sin dejar de lado el fenómeno en el que se ha convertido Leyendas Legendarias, el podcast de éxito internacional donde el crimen real y el humor se unen de maneras que te hacen sentir un poquito mal contigo mismo. Curiosamente, ambos podcasts producidos en Ciudad Juárez. Vaya, qué gran sorpresa que los podcasts de crimen real más famosos de México vengan de Ciudad Juárez. Guiño, guiño, qué cosa tan inesperada, guiño, guiño. Al parecer, y como lo veremos más adelante, el contenido de crimen real es llamativo no solo por el tema en sí, sino por la manera en que se puede abordar. No es un nuevo género, finalmente termina siendo un género literario, pero sí terminas experimentando justo con otros géneros literarios más allá del periodismo, el tema de la cobertura y que a su vez lo mismo que pasa en los documentales durante la pandemia, que se invirtieron los papeles en las plataformas digitales de que antes se veía más ficción que documental y ahora documental a ficción a través de justo el true crime, lo que termina haciéndote es más allá del morbo de este boom de true crime, es que te van explicando justo por qué se empiezan a dar estas situaciones. Entonces empiezas como a profundizar más en el tema, más allá de una persona muerta con 5 balazos afuera de un bar, sino las razones de lo que generaron esa persona muerta. Entonces creo que en el periodismo abunda muchísimo más la nota roja, la nota simplona, que el true crime. Pero hay ejemplos muy interesantes que se han venido haciendo aquí en México, sobre todo en México, en tema de cobertura de narcotráfico y cobertura de desapariciones, incluso del tema de narcocorridos, ¿no? Que también es una parte muy ligada a lo que es el crimen como tal, pero más desde un fenómeno más social, ya como más a profundidad. Él es Víctor Hugo Magaña, director de la red Radio Universidad de Guadalajara. Para él está muy claro que este tipo de contenido siempre va a generar interés, pero marca también una diferencia entre lo que conocemos como nota roja y el contenido de true crime. ¿Cómo le dice tu primo que vivió 2 meses en Estados Unidos? Lo que más vende a periódicos a nivel mundial son lo que se le consideran como las 3 S del periodismo en inglés, ¿no? Que son sexo, deportes y sangre o violencia. Y entonces mucha gente confunde como el true crime en el periodismo con la nota roja, que es el hecho de vender sangre por el tema del morbo. Ahí pues no existe ética periodística, no hay una investigación real, no hay cobertura como tal, es solamente ir, tomar la foto del muerto, poner una cabeza escandalosa, un titular escandaloso y sabes que vas a vender, ¿no? Alarma y todo ese tipo de periódicos son los que tienen más venta a nivel nacional y aquí también a nivel Jalisco. La diferencia con el true crime es que pueden ser diferentes vertientes en cuanto al periodismo. O sea, es la investigación como tal, pero vista desde la parte de las víctimas, no del victimario, sino desde las víctimas y cuidando de manera ética, eso sí,
mucho de la cobertura periodística que estás haciendo referente al tema. Por ejemplo, en Jalisco, yo creo que de las cosas que mejor se hacen en True Crime es el tema de las víctimas de desaparición forzada, ¿no? Porque somos el primer lugar a nivel nacional en esa problemática y aparte el gobierno no lo acepta y entonces eso te genera como buscar herramientas, tanto con familiares como con transparencia y tal, para que el periodista pueda realmente como hacer su trabajo. Y a diferencia de los primeros años que se empezó como a ocurrir el periodismo como tal, el tema de desapariciones, que eran cifras y 1,000 desaparecidos, 2,000 desaparecidos, 16,000 ahorita, creo que el mismo periodismo nos fuimos dando cuenta que la cifra no te dice nada, es un asunto completamente insensible, ¿no? Hablar de 16,000 muertos, pues hablar de 16,000 muertos y ya, es una cifra que ni siquiera termina de impactarte. Entonces la cobertura empieza a cambiar hacia la historia de las víctimas, quiénes son, de dónde vienen, qué les gustaba escuchar, qué estaba escuchando su familia en el momento que llegaron por ellos a levantarlos, o sea, un asunto más de concientización y eso te genera al final ir afinando el tema de investigación periodística, buscar ya las razones del por qué se empieza a dar ese fenómeno social aquí en Jalisco. Y lo mismo pasa en el norte, ¿no? Que nos llevan años de ventaja, porque llevan años de ventaja con el tema de la violencia, y donde incluso el mismo True Crime fue modificando los esquemas en cuanto a cobertura periodística, desde no publicar nada en los periódicos hasta empezar a generar muchísima literatura periodística sobre True Crime y sobre investigaciones como las mujeres del narco, ¿no? Como los niños sicarios, como Gumaro de Dios el caníbal, o sea, donde te empiezan ya a narrar de una manera más literaria que periodística, sin dejarlo de lado, por supuesto, sin perder como la verificación como tal, el rigor periodístico, pero ya te empiezan a hacer como una narrativa más interesante en cuanto al periodismo, ¿no? La fascinación que tenemos por el crimen real es algo que se ha estudiado desde los tiempos de Freud. El concepto de Schadenfreude, que traducido al español significa «híjole, qué bueno que no me pasó a mí», es un fenómeno social que se ha observado desde la Europa de finales de 1800 y que se encuentra en menor o mayor medida en todas las culturas del mundo. Esto no solo nos ayuda a sentir alivio, sino incluso a sentirnos protegidas. Prueba de esto es un estudio publicado en el 2010 en el que se encontró que las mujeres se sienten más atraídas por el contenido de crimen real, especialmente si tienen 3 características: que las víctimas sean en su mayoría mujeres, que tenga información sobre los motivos del asesino y, sobre todo, que tenga consejos sobre cómo defenderse. Amanda Vicari, autora principal del estudio, dijo para el Huffington Post que al aprender sobre asesinatos, las personas también aprenden sobre formas de prevenir. Entonces, ahí está la explicación científica de por qué tu novia o esposa se puede dormir plácidamente mientras escucha historias sobre el picador criminal mutilador. Las investigaciones en el tema, como la de Vicari, coinciden en que se encuentra algo de consuelo al revisar estos temas, porque nos permiten experimentar emociones que usualmente se reprimen. Algunas personas sienten satisfacción viendo videos de granos siendo exprimidos, otras conectan con videos de objetos siendo limpiados con arena a presión, y otras más conectamos con nuestra humanidad escuchando sobre crimen real o viendo videos de America's Got Talent y llorando con los Golden Buzzers. Como nos queda claro a todos los que tenemos más de 30 y a todos los que están en sus 20 les va a quedar claro en una década, vivir a veces es horrible. Para aquellos que han sufrido su propio trauma, escuchar las historias de otros que también lo han hecho, sin importar la naturaleza del mismo, puede funcionar como un tipo de grupo de apoyo pasivo. O sea, si Hannah de Dakota del Norte pudo sobrevivir a estar en el bosque con una herida de cuchillo en la pierna, de repente la ansiedad que me da hablar por teléfono suena bastante manejable. Otro aspecto de los contenidos de crimen real que logra mantenernos pegados a nuestros audífonos como si en cualquier momento fuéramos a escuchar que nos ganamos la lotería es la narrativa. Lester Andrist, profesor de Sociología de la Universidad de Maryland, en entrevista para la página Hopes and Fears, dijo, y cito, «En la típica historia de crímenes reales es fácil identificar a los buenos y a los malos, y lo que es más importante, los crímenes siempre se resuelven, excepto el asesino del Zodiaco». Y esto es lo que hace que los relatos de crimen real sean, hasta cierto punto, reconfortantes. Sabes que el asesino serial de la historia va a tener su merecido de la misma manera en que sabes que Thalía va a ser feliz al final de la novela, a pesar de que tuvo que sacar sus joyas de lodo con la boca.
Pues es la cultura dentro de la cual vivimos, que nos hace creer o pensar o sentir que ciertas cosas pues son las que están resonando ahorita o que son las que son importantes de hablar. Me acuerdo cuando la película fue elegida para la Muestra Internacional de Cine, me acuerdo que el director de la muestra al presentar la película dijo, y es una película oscura porque vivimos en tiempos oscuros. Y recuerdo que yo no fui a Cannes, pero me acuerdo que cuando estaba viendo la apertura de Cannes de ese mismo año, dijo, la mayoría de las películas este año son oscuras porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces yo siento que pues estamos permeados en una cultura en la que todo el tiempo se escucha, que todo el tiempo se oye de esto, que sabemos que esto es un problema, los feminicidios, los homicidios, y tal, pues para mí como artista o como escritor, pues siempre estoy receptivo y además pues soy parte de esta cultura, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón más y más queremos dar este grito pues de auxilio, o cuando piensas en los nazis, ¿no? En los buenos nazis, en la gente buena que votó o sea, que apoyaba al Tercer Reich o lo que sea. Entonces era la cultura de su alrededor la que los hacía sentir que eso es lo que estaba correcto. Entonces yo siento como que la política es un downstream, o sea, la política es lo que nace de la cultura. Entonces, pues si la cultura en la que estamos como envueltos o la que nos permea es eso, pues yo en este caso nada más de 8 de cada 10, te digo, me sentí como obligado a hablar de estas personas que yo estaba conociendo y pues de ahí salió en mi caso, pero me imagino que está saliendo tanto contenido de este tipo, o no sé si es tanto, pero que sí hay bastante temas de true crime, porque pues está pasando tanto, y si no se levanta la voz por medio de las artes, por medio del cine, por medio pues entonces se queda ahí, se queda haciendo pues, nada más son hechos periodísticos o algo así. Él es Sergio Umansky, quien en su película 8 de cada 10 trata de encontrar este tipo de cierre en un contexto cultural donde el crimen está a la orden del día, o como me gusta llamarlo, vivir en Latinoamérica. Desde mi punto de vista, la película es para los 8 de cada 10, es para ellos, es para los que están envueltos en esta cultura. Entonces, darles algo que se reflejen, o sea, como es una película hecha para ellos, ¿no? Y yo la película pues fue a muchos festivales o a varios festivales alrededor del mundo, y dentro de ellos fuimos a Fresnillo y fuimos a estos lugares y el público pues es otro, ¿no? Es el público del que la película habla, y es donde yo más sentí que la película resonaba. Estuvo en la muestra y como que la veían como una película de autor o yo no sé qué es, pero al final la película era para ellos. Entonces cuando Aurelio finalmente le pega a su jefe, cuando yo escribí el guión, digo, esto me gusta contarlo porque a veces cuando uno está escribiendo el guión, pues estás tan metido en el guión que está pasando como que en vivo. Y recuerdo que cuando a Aurelio le dice no, y le pega con el palo, yo me paré y brinqué como emocionado, como si México hubiera metido un gol en el Mundial. Y es porque sientes tanta pinche como angustia, tanta desesperación con todo lo que está pasando, que sientes que ese es un momento en el que toda la gente que conoce este tema pues va a dar un grito de finalmente algo se está haciendo, ¿no? Esto nos abre dos preguntas. 1. ¿De verdad tenías que spoilearme una parte de la película, Fernanda? La respuesta es, créeme, no va a dejar de ser satisfactorio ese momento cuando lo veas. Y la segunda, ¿qué onda con la cultura? ¿Este contenido se vive diferente en la tierra de los tacos duros de Taco Bell que en la tierra de los tacos como Dios manda? En Estados Unidos se maneja muchísimo más el tema de asesinatos seriales, de asesinos seriales, que en México existen, pero no se consideran como tal, ¿no? Justo como la Mataviejitas, el Pozolero, que bueno, finalmente él no los asesinaba, pero se encargaba como de disolverlos en ácido, y la gran cantidad de personas que están en las filas del crimen organizado, que muchos de ellos, por supuesto que cumplen con un perfil de asesino serial muchísimo mayor que los que están en Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro es el tema cultural, que el documental de True Crime en Estados Unidos, que se habla justo como tú señalas, de toda la investigación periodística que dio hasta el resultado de una persona detenida, ¿no? Hasta que descubrieron quién era, ¿no? El asesino de la carretera o quien fuera.
En Jalisco, pues, en Jalisco o en México el tema de justicia pues es mínimo, ¿no? Estás hablando de que en Jalisco, según una investigación que se hizo hace unos años, hay más posibilidades de ganarse la lotería que de que se haga justicia en tu casa, ¿no? Entonces, empezando desde ahí. Y empezando también que en el tema de desaparecidos, de 16,000 desaparecidos que hay en Jalisco, solamente hay 7 personas consignadas ante las autoridades, no juzgadas, solamente consignados apenas ante las autoridades. Entonces, el nivel de impunidad no te permite hacer ese tipo de reportajes, ese tipo de investigaciones. Lo que sí te permite es hacer un montón de narconovelas, ¿no? Que me hablan también, por supuesto, del true crime, pero que igual que el narcocorrido terminan idealizando justamente al Señor de los Cielos, a esta mujer narcotraficante. O sea, vas más allá, ¿no? Más bien, te enfocas muchísimo más hacia la cultura pop del narco que realmente lo que pasa. A diferencia del documental que salió hace unos años, donde no recuerdo el nombre completo, pero es algo del diablo, La Libertad del Diablo, justo donde sí se enfocaba como todo un tema de true crime, dejando por supuesto de lado las autoridades, pero sí mostrando como tanto las dos caras, la cara del victimario como la cara de la víctima, ¿no? Que termina siendo un documental súper fuerte, aunque no te muestra ninguna violencia como tal en pantalla, pero la misma historia te va narrando justamente como todos los procesos de violencia que hay desde los dos lados. Pues. Okay. Cuando te dicen Libertad del Diablo, si no lo sabes, ¿me puedes mandar el nombre para yo editar? Sí, a diferencia de las narconovelas que se están dando muchísimo en nuestro país, sí hay ejemplos de documentales de true crime que se han venido haciendo, como La Libertad del Diablo, de Berardo, el director Everardo, donde justo te muestra las dos caras, tanto del victimario como de la víctima, ¿no? Donde la violencia más fuerte, me parece, aparte del discurso, es estas máscaras que le pone a todos los entrevistados, de estas máscaras que usan las personas que son como quemadas en la piel, y que te dan una muestra sin meter, por supuesto, el tema de las autoridades, que creo que no se hace de esta manera por la falta de creencia justo en el tema del gobierno. El doctor Michael Mantle, ex jefe de psicología del Departamento de Policía de San Diego, reconoce que no hay nada de malo en consumir este tipo de contenidos. Sin embargo, y como dice el doctor, si todo lo que haces es leer sobre el crimen y todo lo que haces es hablar sobre él y tienes cárteles reales de se busca en tu cuarto y recortes de nota roja en el cajón y cálculos aproximados de cuánta sangre promedio hay por asesinato, entonces posiblemente ya tienes un problema. ¿En qué punto esta satisfacción por el crimen real se convierte en morbo? Lo que yo noto mucho en el formato True Crime Estados Unidos es que uno observa, ¿no? Desde lejos y no hay un puente, o sea, no hay un puente entre el espectador y la persona a la que le sucedió eso, o no hay ningún tipo de puente. Es como algo que consumes y que te tiene ahí súper picado por la trama, el misterio, pero que no hay un puente humano que conecte, ¿no? Entonces ahí sí creo que acá en México sería difícil poder consumir una serie, por ejemplo, de True Crime sin tener ese puente humano, porque no sé cómo me sentiría yo personalmente de consumir algo así. Ella es Carolina Platt, documentalista y maestra de cine documental. Ella y su equipo tienen una obra llamada La Hora de la Siesta, un documental que habla sobre las víctimas y familias del incendio de la guardería ABC, que lamentablemente se incendió en Hermosillo, Sonora, en el 2009. Y si algo le quedó bastante claro tanto a ella como a Sergio, es lo difícil que es abordar este tipo de temáticas. Recuerdo ahora, por ejemplo, cómo se trató, cómo se manejó el tema de Devani, esta chica asesinada en Nuevo León. Yo cuando estaba leyendo los tweets sobre este caso, viendo que los medios en Nuevo León cómo lo estaban cubriendo, de verdad dije, esto es una serie de True Crime en tiempo real. O sea, justo el manejo de la noticia, o sea, es que ya el tratamiento de True Crime, digamos, ya sale de la pantalla, ¿no? O sea, ya se utiliza también. Se están utilizando otras plataformas como redes sociales, Twitter, los medios tal cual, que utilizan estas narrativas en tiempo real con un manejo muy parecido al True Crime. Entonces ahí, híjole, yo me asusté mucho con lo de Devani, ¿no? Porque no nada más ves cómo lo manejan los medios, sino cómo el público lo consume, ¿no?
cómo las personas que estaban alrededor lo consumían. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad en la forma en la que nosotros le ofrecemos la información y las emociones al espectador, porque ahí mismo, en la forma en la que nosotros lo contamos, le estamos obligando un poco en cómo consumir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo elijo la reflexión, si yo elijo las preguntas para rodear un tema como la guardería ABC y a través de la hora de la siesta, que es la película que hicimos, a ti te digo, pregúntate estas cosas, ¿no? Creo que sería interesante que te las preguntaras y que no solo vieras este tema como algo que le pasó a 49 familias en el norte de México, fue un accidente, ¿no? Yo ni me enteré, yo estoy aquí bien a gusto. No, al contrario, a través de esta película yo lo que hago es decirte, ni siquiera me interesaba a mí imponer una forma de ver las cosas y decirte, es que mira, esto es lo que estuvo mal y estos fueron los culpables. Porque si alguien te habla de esa manera, creo que es muy fácil caer en que las personas que ya están con los padres de la guardería a veces van a decir, sí, claro, yo ya lo sabía, estoy aquí. Y las personas que no están van a decir, qué flojera, yo no quiero que tú me estés regañando y aleccionando, ¿no? Entonces creo que el camino en medio era la reflexión y hacernos preguntas y compartir preguntas con el público. Y esa fue la decisión que tomamos en el cómo íbamos a mostrar esta historia y entonces en ese cómo obligar al público a consumirlo de esa manera. Cuando yo empecé a hacer estas entrevistas, tengo yo pues cientos de horas de material de gente contándome historias muy feas y muy personales. Y pensé, pues voy a hacer un documental y lo edité y creo que el documental es muy bueno, pero decidí nunca utilizarlo justamente por lo que dices, porque terminé sintiendo que era un poco morboso, o sea, que me estaba metiendo yo como vampiro, eso fue como el documental, a sacarles la realidad y me dio miedo el término este que utilizan de pornomiseria, ¿no? O sea, como de que pues siempre va a ser atractivo eso, pero que al final es pues, un tipo de explotación y sobre todo de que yo no pertenezco a ese mundo y todo eso. Entonces, lo que decidimos a la hora de filmar la película era hacer a los protagonistas, a Aurelio y a Citlali, o sea, primero con el fotógrafo platicamos mucho de retratar esta realidad con mucha dignidad. Esa fue como que una de las como principales metas que nos pusimos como el fotógrafo y yo, para no caer en esto que dices tú del morbo, para no sentir, muchas veces yo veo retratada el mundo de las sexoservidoras con luz fluorescente y todo muy, muy, muy crudo y este tipo de cosas, y como para alejarnos un poquito pues de ese como idea como medio sensacionalista de esta realidad, decidimos fotografiar la realidad que estábamos intentando fotografiar con realismo, pero con toda la dignidad posible. Y eso se tradujo también a los personajes mismos. Aurelio y Citlali, si ves la película, los dos son, de que sean personas con dignidad. Y entonces lo que hicimos es que primero son muy articulados, o sea, es gente que habla muy bien, o sea, como que tratamos de no caer en este mundo como de verlos como si son personas que no pudieran, bueno, que no tuvieran la capacidad intelectual que tienen otras personas, y creo que tanto Aurelio como Citlali, y en especial Citlali, le echamos muchas ganas para que sea una mujer altamente inteligente. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en mi primera versión del guión, me acuerdo que la compartí con algunos amigos y un amigo me dijo, súbeles el IQ 5 puntos. Y entonces, pues los hicimos más inteligentes, o sea, y esa fue otra manera de no caer en este morbo o en esta idea morbosa de esta realidad. Y pues creo que así fue como, o sea, como logramos. Y bueno, y otra cosa es que ni Aurelio ni Citlali son pasivos, ¿no? Los dos son, o sea, Aurelio es el protagonista, pero los dos son personas que están haciendo algo para salir de su realidad. O sea, no estamos presentando como a un grupo de gente incapaz de salir adelante o incapaz de lograr lo que ellos quieren lograr. Y eso también fue pues, otra forma de darles dignidad y de no hacer un cliché de esta gente como con menos fortuna o con menos posibilidades, sino al contrario.
Creo que, creo que si los escuchas en la película, si los ves hablar, si ves sus pláticas, si ves la manera en la que abordan los temas, pues es gente muy digna que está haciendo algo para salir de los 8 y convertirse en los 2, ¿no? Porque un día la idea de 8 de cada 10 es que 8 de cada 10 no hacen nada para cambiar la realidad, 8 de cada 10 son parte del blob, del grupo, de la masa de cosas, pero 2 de cada 10 saben amar, saben querer, saben salir adelante. Y entonces abordamos la película desde ahí, o sea, desde 2 personas que saben lo que se necesita hacer, que tienen la inteligencia para entender la situación y para salir de ella. Para la psicoterapeuta Diane Barth, la clave está en reconocer tus límites personales y establecer límites para evitar la sobreestimulación dolorosa. Parecido a cuando por tu bien decidiste dejar de comer papitas con chile porque gastabas más en antiácidos que en la botana. Hay que ser muy honestos y saber cuándo nos estamos pasando de la raya y especialmente identificar qué es lo que nos llama la atención en lo que estamos consumiendo. ¿Te estás concentrando en la manera en que el señor bigotón, tatuado y carismático te está contando la historia o te estás enfocando nada más en la cantidad de muertos? Justo el primero creo que tiene que ver con algo que ya estábamos platicando, que es en qué me voy a centrar, ¿no? O sea, en el día del incendio había mucha tentación de centrarme en el día del incendio cuando apenas comenzaba, porque esta es mi primer película documental, ¿no? Entonces, si yo me centraba en el día del incendio, digamos, ¿qué pasó desde las 7 de la mañana de ese día hasta las 3 de la mañana del 6 de junio? Que fue cuando, digamos, algunos padres terminaron encontrando a sus hijos. Pues sí, ya estaba casi armado el documental, ¿no? Había de dónde agarrar para hacer un guión, o sea, yo no tenía que involucrarme mucho, nada más tenía que escribir un buen guión sobre todas esas cosas que pasaron. Iba a ser un documental muy entretenido, iba a ser un documental que seguramente mucha gente iba a consumir por el morbo de saber qué pasó y cómo pasó, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo yo como a tratar de hilar la línea de tiempo de ese día, me doy cuenta de que no quiero hablar de ese día, o sea, de que yo quiero hacer una película, sobre todo que los papás y mamás con quienes yo trabajara pudieran ver. Entonces yo no quería hacer una película que les revictimizara a ellos y a sus hijos. O sea, a la hora de yo utilizar los detalles de una tragedia para armar una película que a otras personas que no la vivieron sí les iba a dar este rush, ¿no? De decir, ay, pero ¿quién fue? ¿Pero cómo? Y todo esto que rodea la trama de lo que sucedió ese día. Creo que fue el momento en el que yo llegué al punto de entender cuántas horas habían pasado estos papás buscando a sus hijos, cómo les habían encontrado, que yo dije, no, yo eso no lo puedo contar, ¿no? O sea, eso no creo que sea digno de poner en una película documental, no creo que a mí me corresponda contarlo, creo que les corresponde solo a los padres y madres cuando ellos quieran, ¿no? Y entonces ahí fue cuando di un paso para atrás y dije, no, entonces ¿de qué va a hablar la película? Y ese fue el primer dilema ético, digamos, entender en qué se iba a centrar la película y desde qué punto de vista, ¿no? Entonces, en resumen, y pon atención que esto va a venir en el examen, sentir atracción por este tipo de contenido es normal y no estás solo. Muchos lo hacen como una forma de tratar de entender cómo es que alguien es capaz de hacer cosas más horripilantes que ponerle pepinillos a la hamburguesa. Digo, no por nada existe la psicología forense, por ejemplo. Otro factor importantísimo para explicar el éxito de contenidos de crimen real es el emocional. Incluso en el entretenimiento hay un dicho, si no emociona, no funciona. Este factor es crucial, no importa si es el osito Paddington o el caníbal del bosque de Vancouver, y los creadores en esta parte de la industria han tenido casi un siglo para ir puliendo. Yo creo que tiene que ser muchísimo más narrativa. En México se está perdiendo muchísimo el tema narrativo de la radio periodística, el tema de radionovelas, el tema de reportajes de gran formato. Es el miedo también muchas veces a que las noticias utilicen los efectos de sonido. Y creo que eso es lo que se tiene que recuperar. O sea, creo que tenemos que empezar a hacer muchísimo más
justo lo que se está haciendo en televisión o justo lo que se está haciendo en libros, hacer ya más adaptaciones radiofónicas actuadas con temas reales, ¿no? Con el tema de desapariciones, con el tema... Y hay casos que son de terror, o sea, hay historias de vida, ¿no? De personas desaparecidas, de las mismas buscadoras, que en su 95% son mujeres, ¿no? Que finalmente son las madres y las hermanas que terminan buscando. Entonces me parece que es momento de empezar a dar salida de una manera muchísimo más narrativa a esas miles y miles de familias que se han dedicado por años a pelear contra el gobierno, contra el crimen organizado, que luego termina siendo otra vez lo mismo. Pero yo le apostaría ya más hacia una radio narrativa, en cuanto a periodismo narrativo, más de la notadura. Es que el podcast tiene la ventaja del tiempo, ¿sabes? En radio es muy complicado poner un reportaje de 20 minutos continuos, porque estás basado más en el tiempo y en la capacidad de atención del radio escucha, que tiene muchísimos ruidos, ¿no? Que pasa en el carro, porque estás cocinando, te estás bañando, entonces ahí tienen que ser como formatos más cortos. Tienen que ser hasta cierto punto, porque también puedes experimentar con formatos largos en la radio. Pero la diferencia del podcast, aparte de la narrativa que tienen por sí mismo, me parece que tienen muchísima más ventaja sobre la radio, en que puedes utilizar formatos mucho más largos, porque le puedes poner pausa o regresarle y volverlo a escuchar, a diferencia de radio, que si ya no lo escuchaste, pues ya no lo escuchaste. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado si vamos a producir este tipo de contenidos para no caer en el sensacionalismo y la insensibilidad. Siempre me han parecido muy interesantes y muy complejas, o sea, las mentes, el por qué la gente toma ese tipo de decisiones o hace ese tipo de cosas. Y pues lo único que les dirían es que la hagan, pero que encuentren ese valor real que existe dentro de la historia. Creo que el true crime, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco para ellos, o sea, a lo mejor tendrían más éxito si no hacen lo que les digo, ¿no? Pero yo digo que las películas tienen que tener corazón y tienen que tener un corazón dulce en el fondo, y que al final, cuando resumas cuando veas el mensaje que estás mandando, o sea, uno cree que solo hace una película, ¿no? Pero, o sea, las películas tienen una conversación con la gente. No me acuerdo, por ejemplo, o sea, es otra vez no relacionado, pero en Crimen y Castigo, Raskolnikov comete este crimen como pensando, pues a lo mejor puedo cometer un crimen intelectual, y si lo borro de mi cabeza, a lo mejor no hay castigo. Y luego Woody Allen, no me acuerdo qué película hace con el mismo tema, pero luego, es que no me acuerdo bien de este caso, pero luego dos muchachos en la vida real lo intentaron hacer, ¿no? Y mataron a alguien, y entonces tenemos una responsabilidad y tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos, de qué cultura estamos construyendo con nuestras obras. Y esa es la recomendación que yo les tengo, que pues, hagan la película que sientan que tienen que contar, que es importante contar true crime y que es importante contar todo lo que cada autor o cada realizador tenga pues, que le esté vibrando adentro, ¿no? Porque al final siento yo que es la única forma de escribir un guión que realmente importe, pero que a esa idea le busquen algo redentivo, algo que apoye a una cultura menos tóxica y menos violenta. Creo que el cine documental siempre es esencial el encuentro con las otras personas, y el encuentro tiene que ser auténtico, tiene que ser de verdad que estés ahí presente, ¿no? No puede ser un encuentro superficial. Hay un compromiso entonces con el otro de hacer una película, hacer un trabajo con el otro, no sobre el otro, sino con esa persona. Y creo que hay una responsabilidad en el qué es lo que cuentas al público, ¿no? Y cómo se lo cuentas, por esto mismo que platicábamos. El cómo se lo cuentas, tú estás dictando ahí una forma de consumir algo, ¿no? O sea, estas series, por ejemplo, sobre narcos, bueno, yo sé que hay gente que le gusta mucho, yo la verdad no las puedo ni ver, porque me cuesta mucho trabajo en la narrativa en la que estamos después de tantos años en guerra y tantas familias devastadas por esto y tantos desaparecidos. Me cuesta mucho trabajo ver como entretenimiento una narrativa de una problemática que nos ha devastado de esa manera, ¿no? Entonces sí creo que es importante en el término de cómo normalizamos los problemas de México, el
qué ofrecemos como historias al país y el cómo las contamos, porque también en el cómo las contamos se facilita mucho esta normalización, ¿no? Entonces yo sé que hay gente que dice, es que yo puedo separar, esa es una serie, me puedo reír y luego puedo sentir empatía por alguien a quien mata el narco, ¿no? Pero la verdad es que creo que en masa eso no es posible de diferenciar. Entonces sí, creo que nuestra responsabilidad ahora que está tan de moda el true crime y que sí creo que está empezando a haber como mucha producción en ese sentido en México, pues sí sería la responsabilidad con las historias que abordamos y la responsabilidad que tenemos en cómo se está formando el público ante esos temas. A ver, el New York Times tiene un podcast que es buenísimo, ¿no? Radio Nederland está haciendo cosas muy interesantes en cuanto a tema de producción sonora. Radialistas apasionadas y apasionados también está haciendo producciones de gran formato muy interesantes. En el Radio Universidad de Costa Rica también está haciendo cosas muy interesantes. Sí son completamente autónomos y son completamente independientes de la universidad. Allá, si el rector quiere que se cubra algo, manda una convocatoria como cualquier medio de comunicación y la radio universitaria en Costa Rica decide si es noticioso para la comunidad en Costa Rica. Si no es noticioso, no lo cubren, no están obligados a cubrirlo ni nada. Y en la radio de la UCR, por ejemplo, es donde se han gestado las más grandes manifestaciones contra la misma Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Costa Rica. Entonces me parece que están haciendo como una radio muy independiente, muy sonora también, con muchísimos formatos que luego terminan migrando a podcast o terminan migrando a videos digitales, pero que comenzaron en radio. Y en El Salvador hay algunas radiodifusoras que vienen de herencia justo de la Radio Venceremos y periódicos que también salen de ahí, como El Faro, que es el periódico digital más importante de Latinoamérica y el primer periódico digital además, creo yo, en el mundo. Ellos también han experimentado mucho con la radio y además han experimentado mucho con contar noticias a través de cómics. Entonces ellos también me parece que son como muy pioneros en cuanto al tema de contar historias. Bueno, y tienen además a las maras, entonces no es un asunto menor. Sí, en general yo creo que Centroamérica es un hervidero de oportunidades periodísticas muy importantes. Bueno, y en Argentina, esta radio que estaba haciendo, que transmitía y conducía desde un manicomio. No recuerdo el nombre, pero también. Y aquí en el norte se estaba haciendo radio en una mina. Entonces también son como ejemplos de otros formatos que se pueden hacer radio y que también son muy atractivos. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número 1 de hosting en México, que por cierto, durante todo junio los dominios .mx de 459.90 estarán a 159.90 pesos registrados un año. Checa neobox.com para saber todos los detalles.